so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un webinar de ASM, the American Society for Microbiology. El día de hoy seré su anfitrión, Juan Castillo, y Caterina Guzmán, los que vamos a presentar este webinar el día de hoy. Buenos días. Este webinar es organizado por la ASM Panamá, al igual que la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología, además de la Applied Microbiology International. Ahora les voy a mostrar unos videos de nuestros patrocinadores. Bienvenidos al Laboratorio Clínico Ventura Lab, tu lugar de confianza para que puedas realizarte todas tus pruebas de laboratorio. Hoy te vamos a llevar a un recorrido a nuestras instalaciones modernas y seguras. Bueno, familia Ventura Lab, aquí estamos ya dentro del laboratorio clínico y ustedes saben, como por arte de magia y lo que las tecnologías nos permiten, me he transformado como parte de las medidas de bioseguridad, las cuales nos exige el laboratorio clínico. Así que bueno, estamos presentándole parte de nuestras instalaciones y dentro de esta tenemos el QMaster 200, un equipo full automatizado de química por metodología colorimetría, en la cual puedes hacerte glucosa, todo el perfil lipídico, las transaminasas y mucho más. Acá tenemos nuestro otro equipito estrella, que es un lector de orina en la parte macroscópica, en la cual vamos a ver lo que es el pH, la gravedad específica, leucocitos, bacterias, entre otras. Bueno, y no puede faltar nuestro mejor amigo del tecnólogo médico, nuestro microscopio, en la cual vamos a hacer toda la parte microscópica de la orina, vamos a ver placas, productos de tinciones, entre otras pruebas. Y aquí vamos a conocer nuestro otro equipito famoso, el TIA 200, por metodología inmunofluorescencia, en la cual vamos a hacer COVID-FIA, podemos hacer glicosiladas, algunas hormonales. De ahí entonces vamos a presentarles el gol estándar de las pruebas especiales hormonales, que es el ELISA, que es la base de todas las pruebas, en la cual se generan otras plataformas tecnológicas como CLIA, también FIA y otras más. Y el equipo de hematología no puede faltar, en la cual vamos a hacer las 3 series, que son la parte depositaria, lo que son plaquetas y glóbulos rojos. ¿Sabías que ofrecemos una amplia variedad de pruebas, desde pruebas de sangre hasta pruebas de influenza y COVID? Ven, te invito a Ventura Lab, líderes en el diagnóstico clínico.
En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia a la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Hoy vamos a conocer la nueva ubicación del laboratorio clínico TESLab en Vía Israel. Vivamos juntos la experiencia TESLab. Pueden visitarnos en nuestra sede ubicada en Vía Israel en el edificio Caralí en la planta baja. Y además, recordarles que contamos con sucursales en Avenida Justo Arosemena, El Dorado, Chitré y David Chiriquí. Y lo mejor es que puedes sentirte seguro, porque TESLab está avalado con certificados en gestión de calidad, normas ISO, como laboratorio clínico, centro de referencia y biología molecular. Ven y aprovecha las promociones que tiene TESLab, como paquetes básicos, exámenes de matrimonio, control de embarazo y diferente panel de alergia. Ya lo saben, ven y vive la experiencia TESLab. Y así agradecemos a todos nuestros patrocinadores que han creído en esta iniciativa de docencia científica. También los queremos invitar a que sean parte de Somos Ciencia Podcast, nuestro canal de YouTube, en donde estaremos posteando todos los videos de los webinars que estamos realizando. Actualmente somos ya alrededor de casi 200 suscriptores. Igualmente los invitamos a que sean parte de la American Society for Microbiology, sobre todo el grupo de Panamá. Así que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que sean miembros de este tremendo grupo de trabajo. Con alegría nos complace comunicarles que nuestra joven embajadora de Panamá, la licenciada Ana Cristina de Martínez, ya se encuentra en Atlanta desde el día 12, participando del ASM Microbe, que es el congreso más importante de la ASM. Ella está allá en Atlanta representándonos a nosotros en Panamá y ella ha llegado allá gracias a ASM y también a Innovamed Panamá, que ha confiado en que ella va a hacer una buena representación de nosotros allá en Atlanta. Felicidades, Ana Cristina, y bueno, más adelante les traeremos videos y fotos e imágenes del congreso y de la participación de Ana. Sin más, Caterina, puedes avanzar con la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Muy bien, buenos días. Es un gusto para mí poder presentarles al doctor Jean-Paul Carrera. El doctor tiene una licenciatura en biología con orientación en microbiología y parasitología de la Universidad de Panamá y una maestría en ciencias en investigación epidemiológica, epidemiología cuantitativa de la Universidad Peruana Cayetano de Heredia en Lima, Perú. Además, cuenta con una maestría en educación con especialidad en docencia superior de la Columbus University en Panamá. Y además, también un doctorado en epidemiología de las enfermedades infecciosas y evolución de la Universidad de Oxford en Inglaterra. El doctor es colaborador, se encuentra, creo que muchos de los que están por acá, muchos y muchos lo conocen como trabajador en el Instituto Gorgas, investigador. Y hoy nos introducirá en este gran tema
que es reconstruyendo la historia de las epidemias utilizando datos serológicos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Gracias, Caterina. Muchas gracias, Juan. Y encantado de poder participar y colaborar de alguna forma con el esfuerzo que ustedes vienen haciendo. Es muy motivador. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito de un trabajo que lleva muchos años, mucha gente, a pesar de que yo estoy contando la historia, van a ver que hay mucha gente detrás de esto. Y siempre es importante decir que en ciencia uno no trabaja solo, ¿no? Sino que trabaja con un grupo de gente que lo apoya. Pero bueno, es importante hacer un descargo de responsabilidad sobre esta presentación. Y bueno, las opiniones, conclusiones y recomendaciones en esta conferencia son únicamente de mi autoría y no representan necesariamente las opiniones de las instituciones mencionadas o las cuales los investigadores estamos afiliados. Vamos a ver un poquito la importancia, vamos a discutir un poco la importancia de entender las epidemias, su magnitud y de entender si de verdad nosotros estamos ante eventos de emergencia. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esas estrategias o esos estudios que nos podrían ayudar a entender información acerca de las epidemias y de sus contextos. Más adelante, entonces, vamos a ver un panorama de ejemplos reales en Panamá y en América Latina y unas conclusiones finales. Pero es importante reconocer la magnitud de una epidemia y realmente si nosotros estamos a una epidemia. Y hay debates sobre cuál es el punto de corte, por así decirlo de alguna forma, en la cual nosotros podemos establecer que estamos frente a una epidemia o estamos frente a una presentación endémica de una enfermedad. Pero bueno, identificar la magnitud cuando estamos realmente entre una epidemia permite la asignación adecuada de recursos, ¿no? ¿Qué tanto? Y por ejemplo, lo vimos en el COVID-19, los recursos deben ser asignados a diagnósticos, a tratamiento, a generación de nuevas tecnologías, cuántos médicos necesitan los hospitales, cuál es la carga que va a tener ese sistema de salud, ¿no? Permite también informar si es que esta magnitud se detecta en tiempo real, ¿no? Las decisiones que a nivel político se pueden tomar. Además de conocerlas, nos permite adelantarnos hasta cierto punto, o no necesariamente, pero sí nos permite el diseño de desarrollo de medidas de prevención y control. Facilita también las campañas de vacunación y otras intervenciones, ¿no? Si esta epidemia o este evento que nosotros estamos enfrentando requiere alguna intervención de tipo farmacológica. Y sobre todo, llevar la trayectoria y entender la magnitud de una epidemia nos permite, por un lado, evaluar esa efectividad de las intervenciones y también evaluar cuáles son las áreas que requieren, por ejemplo, alguna atención adicional. Además de que informa potenciales futuras investigaciones y desarrollos en la salud pública y a identificar lagunas en el conocimiento en las epidemias. Hay retos muy grandes para confirmar si nosotros estamos frente a una epidemia y ustedes se pueden preguntar, y esto era mucho de lo que ocurría en el COVID-19 al inicio, si es que lo declaran una emergencia internacional, si es que estamos ante una epidemia, pero mucho es falta de infraestructura en áreas remotas, donde son por lo general los sitios donde emergen o donde aparecen nuevos patógenos que causan epidemias, ¿no? Muchas veces puede ser que estas áreas remotas imponen dificultades para la recopilación y el procesamiento de datos en tiempo real. También estas áreas o estos sitios pueden tener una baja disponibilidad de diagnóstico y de precisión de pruebas diagnósticas, lo cual limita en muchos casos la identificación también de nuevos patógenos o variantes conocidas. También estos sitios donde aparecen, donde emergen los virus potencialmente o los patógenos emergentes, pueden tener condiciones geográficas y climáticas que dificultan el acceso al estudio de este fenómeno, ¿no? Y algunos factores incluso socioeconómicos que influyen a la propagación y a la detección, por ejemplo,
cuando tienden a ser poblaciones muy de escasos recursos o muy agregadas y todo. Otro punto muy interesante, que es una limitación al entendimiento de la magnitud de las epidemias, son que realmente al inicio de la enfermedad muy pocos casos tienden a ser evidentes, ¿sí? Y en algunas enfermedades, realmente cuando nosotros estamos viendo casos severos, estamos viendo lo que se conoce como la punta del iceberg, ¿no? Y un ejemplo muy, muy común, conocido, es el dengue, ¿no? Donde los casos severos realmente representan menos del 10% de los casos. Y ustedes van a ver que hay toda una gama de casos y lo que nosotros vemos como enfermedad o casos severos son una fracción muy pequeña, mucho más del 50% pueden ser casos asintomáticos que pueden estar contribuyendo a la transmisión, pero no necesariamente van a ser captados por los sistemas de vigilancia epidemiológica. El gol estándar, entonces, para estudiar una epidemia o un curso de una epidemia, lo que todos nos gustaría tener sería estudios de corte, ¿no? Porque estos estudios de corte permiten tener como una idea inicial de cómo está la población en términos de salud, pero también permite dar un seguimiento a los individuos en largo tiempo, ¿no? Y al hacer estos seguimientos a lo largo de tiempo capturan detalles muy importantes sobre la aparición, progresión de enfermedad, factores de severidad, factores de riesgo y te permiten todo esto observarlo en una población específica. Y también identificar todo esto que hablamos de los casos severos, las fracciones de enfermedad menos severas y aquellos que son inaparentes. Además, podríamos nuevamente, como había mencionado, evaluar factores de riesgos y características individuales en la población. Y nos dan métricas muy importantes. Por ejemplo, nos habla de la incidencia, o sea, cuántos casos nuevos nosotros de una enfermedad estamos viendo y también cuál es la frecuencia en la población total que nosotros podemos ver. Teniendo estudios de corte, también sería fácil, por decirlo de alguna forma, la implementación de intervenciones. Yo podría ver, por ejemplo, en el espectro o en el rango de todas las personas que presentan una condición, quiénes son los que responden mejor a una vacuna, ¿sí? Por ejemplo, o cuál sería el impacto de una vacuna en reducir una enfermedad. O sea, puedo evaluar muchas intervenciones. Sin embargo, sí hay que decir que estos estudios vienen con sus limitaciones. Y solamente para enfocar un poquito lo que se hace en los estudios de corte, uno define una población en riesgo, si esa población en riesgo es seguida a través del tiempo. Eso me puede decir, por ejemplo, si yo estoy creyendo que algún factor o alguna variable me está condicionando alguna enfermedad, algún evento de interés, pues yo voy a ver aquellos individuos sobre los cuales yo estoy estudiando quienes desarrollan la enfermedad y los voy a comparar con aquellos que no desarrollan la enfermedad. Y eso en principio es un estudio de corte, es un estudio en el cual yo establezco una población y la voy a seguir en el tiempo, ¿no? Obviamente esto viene con sus desafíos. Primero, no tenemos un estudio de corte en todas las poblaciones donde las epidemias pueden aparecer o donde los nuevos virus pueden emerger, ¿sí? Estos estudios son extremadamente costosos y requieren mucho tiempo para su organización, para establecer todos los procesos y todos los procedimientos. En el caso de los virus emergentes, por ejemplo, o de los patógenos emergentes, muchas veces los casos iniciales o la frecuencia de la enfermedad es muy baja, ¿sí? Antes de que nosotros veamos un gran evento o una gran epidemia. Entonces, en los estudios de corte, si van enfocados a este tipo de investigaciones, requerirían grandes números de muestras o tamaños grandes para poder captar esos eventos de baja frecuencia, ¿no? Además que en sitios de puntos calientes donde emergen estos patógenos, pues es difícil en términos de logística, ¿no? Y muchas veces también el seguimiento, ¿no? Saturar a los individuos no saturar a los individuos para que ellos puedan darnos información suficiente, toma de muestra y todo eso, y poder seguirlos, ¿no? Y a veces hay muchas pérdidas, ¿no? Los individuos no continúan en estos estudios longitudinales. Hay una gama grande de estudios o diseños epidemiológicos que nos permiten establecer asociaciones, pero uno de los estudios que también se utiliza bastante son los estudios transversales.
Y estos estudios nos permiten evaluar la prevalencia de una enfermedad en el caso de cuando nosotros investigamos desde el punto de vista de la infección en sangre o de evidencia de la infección en sangre en el tiempo pasado, hablamos entonces de estudios de cero prevalencia. Pero nos permite entonces los estudios transversales hacer una medida en el tiempo. Son útiles para obtener una figura instantánea de la situación epidemiológica de un problema, ¿no? Y las ventajas de estos estudios son que tienen menor costo, el tiempo en comparación con los estudios de corte son mucho más rápido. Uno llega a la población, tiene un diseño establecido, capta esos datos, capta esas muestras y llega al laboratorio entonces a analizar y a procesar toda la información en un tiempo rápido, mientras que los estudios de corte requieren de mucho seguimiento y mucho tiempo. Entonces, lo otro es que al ser de fácil implementación, pues permiten la posibilidad de implementación en estudios en zonas remotas y proporcionan datos rápidos y valiosos. Una cosa muy importante es que como nosotros estamos haciendo una sola medida, no nos permite ver el tiempo o considerar el tiempo como una variable. Y es uno de los puntos más importantes para establecer esa relación causa y efecto, ¿no? Donde yo establezco o donde yo intento ver que una causa me genera un efecto. Eso lo puedo ver en estudios de corte, pero en estudios transversales, como solo tengo una medida, no me lo permite ver. Puede también tener estos sesgos temporales, por ejemplo, algunas enfermedades que tienen una alta mortalidad, por ejemplo, yo podría tener sesgos en el tiempo porque solo voy a estar midiendo aquellos individuos que sobrevivieron, entonces no estoy viendo el espectro completo de, de la enfermedad, ¿no? Y esto va asociado con los cambios temporales. Pero a manera de ejemplo, ¿no? Un estudio transversal, yo hago un corte en el tiempo y evalúo entonces la exposición o los factores que podrían estar condicionando la enfermedad, por ejemplo, y evalúo quiénes están enfermos o quienes tienen evidencia, por ejemplo, de anticuerpos en los estudios serológicos y quienes no tienen evidencia y quienes han desarrollado estas enfermedades. Para avanzarles un poco, nosotros o mi grupo de investigación se ha enfocado en estudios de emergencia de alfavirus, son virus transmitidos por artrópodos y ahorita vamos a ver más en detalle en zonas remotas en Panamá, principalmente en el Darién, pues, y tomando y tratando de aprovechar un poco los estudios transversales que ya se habían hecho ahí, pues la idea era un poco identificar zonas de riesgo y informar algunas estrategias, por ejemplo, de intervención rápida utilizando datos serológicos que habían. Entonces, para hablar un poco y darle introducción a los virus que mi grupo se dedica a estudiar en el Darién panameño, son alfavirus, son virus de aproximadamente 65 nanómetros. Estos virus son virus de RNA y tienen unas características muy interesantes. Su material genético es un material genético en sentido simple, es una simple cadena, ¿no? En sentido positivo. También tienen proteínas estructurales que interaccionan con las células del hospedero y que han mostrado evidencia de favorecer cambios evolutivos que han incrementado, de hecho, o han cambiado los patrones de transmisión y han favorecido, por ejemplo, la aparición de nuevos virus, ¿no? Hay varios grupos dentro del grupo de los alfavirus y podemos hablar del nuevo mundo en este caso, ¿no? Tenemos dos grupos distintos. Vamos a hablar un poquito de Mayaro y está asociado con virus que causan artritis y fiebre, ¿no? Dolor en las articulaciones, al igual que chikungunya, ¿no? Más adelante hablamos de él un poquito, pero principalmente mi grupo se enfoca en estudiar la encefalitis equina venezolana y el virus Madariaga, que era antes conocido como la encefalitis equina del este de Sudamérica. Estos virus tienen ciclos bastante complejos, ¿no? Ellos residen principalmente en bosques y su ciclo se desarrolla entre mosquitos y potencialmente roedores selváticos, ¿no? Y hemos visto, como había mencionado anteriormente, algunas mutaciones en esas proteínas estructurales que favorecen entonces el cambio de hospedero y el cambio de un patrón epidemiológico que inclusive infecta, se disemina a través de largas áreas geográficas e infecta a un número grande de personas y de humanos causando enfermedad considerable. Hasta ahora
hemos estimado un 10% de letalidad, ¿no? Es un virus, por decirlo de alguna forma, un poco letal, comparado, por ejemplo, con el COVID, que al inicio habíamos estimado una tasa de letalidad de 1%, ¿no? Pero bueno, este es el virus de la encefalitis equina venezolana. El otro virus que nosotros estudiamos, el virus Madariaga, utiliza los mismos vectores, creemos que utilizan los mismos reservorios, pero todavía no hay evidencia que concluye, ¿no? Y en algunos casos los humanos se infectan a través del salto, o lo que conocemos como spillover, del virus del ciclo enzótico a infectar humanos. La encefalitis equina venezolana en Panamá ha sido descrita durante mucho tiempo. No voy a entrar en detalle, pero sí es interesante que ustedes vean la distribución del virus en Panamá. Lo tenemos en casi todas las áreas y muy presumiblemente zonas que no están coloreadas son zonas con silencio epidemiológico. A pesar de que el virus se llama encefalitis equina venezolana, porque fue identificado un equino en Venezuela, el subtipo o los subtipos que circulan en Panamá están asociados con enfermedad en humanos. Por otro lado, Madariaga o encefalitis equina del este, pues es un virus que también ha circulado en Panamá durante mucho tiempo, se ha identificado su presencia, pero lo contrario a venezolana, él estaba asociado con enfermedad en equinos, en caballos, por ejemplo, y no en humanos. Entonces tenemos dos virus genéticamente relacionados, son alfavirus. Uno está asociado principalmente con enfermedad en humanos, mientras que el otro está asociado principalmente con enfermedad en equinos. Bueno, ese panorama cambió. Porque en el 2010 el sistema de vigilancia epidemiológico panameño detectó un total de 190 casos con enfermedad febril, de las cuales en resumen nosotros podemos hablar de 25 casos confirmados de encefalitis equinas en general, de los cuales 13 eran casos humanos de Madariaga, o sea, ya veíamos un cambio de un ciclo de equino a infectar humanos. Teníamos casos de encefalitis equina venezolana en humanos, eso era lo esperado, pero también había en equinos, y esa data no la estoy presentando acá, pero también teníamos entonces algunos casos, muy pocos, pero se había de coinfecciones de ambos virus en estos pacientes en la región del Darién. Características clínicas, pues al inicio de esta enfermedad se comporta como cualquier otra enfermedad febril, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, vómito, diarrea. Algunos pacientes evolucionaron a fases neurológicas más severas y algunos todavía mantienen secuelas neurológicas al día de hoy, como convulsiones y parálisis de algunos de sus miembros. Cuando logramos hacer el estudio del análisis filogenético de estas cepas de ambos virus, nos dimos cuenta que son los mismos virus que estaban en Panamá. Se encontraron algunas mutaciones, pero al parecer estas mutaciones en los experimentos que se han hecho no han demostrado ofrecer ningún cambio que explique esta aparición de los brotes en Panamá. Una cosa muy interesante es que cuando hice esta gráfica yo creo que explica mucho, ¿no? Nosotros observamos un patrón de incremento de equinos, de casos en equinos, al mismo tiempo que observamos un patrón de incremento en casos de humanos. Y esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de ciclos donde el caballo tiene un rol importante en la transmisión como reservorio, pues nosotros esperamos que los caballos inicien 2 semanas antes, por lo menos, a estarse infectando y luego hay un salto en los humanos. O sea que esta gráfica de caballos debió haber estado como 2 semanas antes en el tiempo de nosotros ver los casos en humanos. Y esto no es lo que ocurría aquí. Lo que sí ocurría es que nosotros vemos un incremento simultáneo de los casos en humanos y en equinos. Entonces, las conclusiones de ese brote eran estas. Solo podríamos decir que era el primer brote detectado de casos de humanos con Madariaga y la cocirculación del virus de encefalitis equina venezolana. Entonces, hay varias hipótesis, ¿no? Una de las hipótesis es que, pues, Darién es una zona remota y realmente nosotros, como era una zona remota, no habíamos identificado casos como país, ¿no? Y lo que ahí había sido un incremento de la circulación enzótica, como vimos en esta gráfica, ¿no? Que les mostré anteriormente. La otra es que Darién ha pasado por muchos cambios
estructurales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Deforestación, migraciones, y estos cambios pueden favorecer cambios ecológicos en la zona, ¿no? Facilitando el contacto de las personas con los ciclos, ¿no? E incrementa la circulación enzótica. Y cambios en la virulencia a través de mutaciones, que ya habíamos conversado un poquito de eso. Pero hasta ese momento era hipótesis, ¿no? Y una de las preguntas importantes acá era, ¿cómo nosotros podemos realmente comprobar el hecho de que el virus realmente apareció o cambió su ciclo o cambió su comportamiento? ¿O simplemente esto se le escapó al sistema de vigilancia epidemiológico? Bueno, afortunadamente, sí, en el 2012, este brote ocurrió en el 2010, en el 2012 el doctor Blahamien y su equipo habían establecido algunos estudios de cero prevalencia en la región, sí, para entender enfermedades zoonóticas en general. Y pues estaban esos resultados ahí. Además, mi equipo también hizo algunas investigaciones durante algunos otros brotes de encefalitis que ocurrieron años después. Entonces, teniendo estos datos ahí, la pregunta era cómo nosotros podemos explotar en su mayoría esto, ¿no? Estos datos fueron colectados a través de distintas comunidades en el Darién, lo que nos daba una buena representatividad de distintos ambientes, de distintas comunidades y lo demás. Entonces logré identificar algunos modelos matemáticos que nos podrían ayudar a utilizar estos datos serológicos colectados de una forma transversal, ¿no? Y los resultados de serología de estos estudios se habían hecho utilizando la prueba de neutralización por reducción en placa, que es el gold estándar para analizar estos virus. Bueno, utilizando estos modelos de fuerza de infección o modelos catalíticos, que lo que utilizan es básicamente estratificar la edad, los datos serológicos por la edad. Sí, nosotros logramos reconstruir aproximadamente 50 años del pasado de estas enfermedades y vamos a ver un poquito eso qué quiere decir. Los estudios transversales de cero prevalencia nos pueden ayudar a entender algunas cosas. Cuando uno lo estratifica por edad, te pueden ayudar a observar si tú tienes en la población algún patrón epidémico. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un virus que creemos es emergente, el patrón que tú esperas ver es un patrón en la cual toda la población se expone al virus de forma simultánea. Al estratificar la serología por edad, entonces tú esperas ver una línea recta que te indica riesgo de exposición en todas las edades. Si nosotros estamos frente a un patrón endémico, el patrón de serología, cuando lo estratificas por edad, debería cambiar. ¿Y cómo cambia? Pues aquellas personas que han vivido más o aquellas personas que tienen más edades han tenido mayor probabilidad de exponerse al virus. Por lo cual uno espera que las prevalencias alcancen los picos máximos en edades mayores. Y esto te habla de un patrón epidémico, pero aquí solo estamos viendo estos patrones, ¿no? Entonces, estos patrones de seroprevalencia o de serología, cuando son estructurados por edad, permiten calcular algunos estimadores o algunas medidas matemáticas, ¿sí? Que nos hablan inclusive de incidencia, y eso es una cosa impensada, ¿no? Los estudios que generalmente pueden estimar o que te permiten estimar una incidencia son los estudios de corte. Sin embargo, utilizando esta estrategia matemática del cálculo de la fuerza de infección y el ajuste de datos serológicos a la edad, entonces uno puede utilizar y calcular la incidencia inclusive poblacional. Porque eso es lo otro, ¿no? Muchas veces las incidencias se calculan utilizando datos recopilados por los sistemas de vigilancia y muchas veces estos no toman en consideración toda la parte de las infecciones inaparentes. Por eso la importancia de los estudios transversales y de seroprevalencia. Y bueno, ese parámetro que se calcula, la fuerza de infección, no es nada más que la tasa a la cual los individuos susceptibles adquieren esa infección. Dicho de otra forma, en qué proporción los individuos a través del tiempo se van infectando con un patógeno. Y hay distintos escenarios también. Nosotros podemos tener escenarios endémicos, ¿sí? Donde esos escenarios o esos patrones de transmisión a nivel de la fuerza de infección, el FOI es el Force of Infection,
¿sí? Nos puede dar escenarios de transmisión alta, por ejemplo, el punto 20 significa 20% de incremento aquí en los periodos de año. Aquí tenemos varios años en ese periodo de año. Podemos ver también patrones de transmisión moderada, podemos ver patrones de baja transmisión, ¿no? También estos estudios nos permiten ver patrones epidémicos y en ese sentido es bastante interesante, porque dependiendo del tipo de patrón que estoy viendo, entonces yo puedo hablar de que estamos frente a una epidemia reciente o estamos frente a una epidemia no tan reciente que incrementó rápidamente y dependiendo de algunos factores, disponibilidad de susceptibles, extinción de las cepas que circulaban o cualesquiera que sean, pues vemos un rápido declive de esa epidemia. Y lo otro que podemos ver es una nueva introducción de un patógeno y cómo ese patógeno se establece en la población y causa una enfermedad persistente que podría llegar a ser endémica en algún momento. Este es la fuerza de infección de los estudios de cero prevalencia de Madariaga que realizamos en mi grupo de investigación. Y a pesar de que tenemos, por ejemplo, varios grupos o varios poblados, yo quiero enfocarme principalmente en este de acá, ¿no? Vemos en el poblado de Arusa, que es un poblado en el Darién, donde aproximadamente en la década de los 2000 o en ese periodo por ahí, vemos un incremento de la transmisión. Como ustedes ya vieron, es una transmisión baja, pero es una transmisión epidémica, ¿sí? Y es una transmisión epidémica que se mantiene persistente, ¿no? Principalmente en el poblado de Arusa, donde había mayor resolución. Entonces, la fuerza de infección, sí, aquí se incrementó en la última década, por ejemplo, del 2004 6 veces, y en la década anterior al 2000, perdón, al 92, 2012, 5.3 veces. Entonces, eh, a esa pregunta, ¿estamos frente a una gente emergente? Pues sí, hasta cierto punto, o reemergente, dicho de otra forma. Vemos que había una transmisión muy baja, por lo menos en esto, y eventualmente, cerca de la década del 2000, vemos un incremento de esa infección. En el caso de la encefalitis equina venezolana, parece también interesante, ¿no? Aquí sí nosotros vemos rápidamente un incremento y muy cercano a la época del 2000 o a esa década del 2000, ¿no? Y vemos un incremento con persistencia. Lo que es interesante acá es que no solamente lo vemos en un poblado, lo vemos en varios poblados y la intensidad es mayor, ¿no? Como se puede observar, la intensidad de transmisión. Entonces, creíamos que los casos de venezolana o de encefalitis equina venezolana observados en el brote del 2010 eran casos o era un comportamiento endémico. Pero lo que hemos visto al analizar el pasado, hasta cierta forma, por decirlo de cierta forma, pues hemos visto que también hay una tendencia al incremento, ¿no? En las últimas décadas. Y ambos virus, lo que sí tienen interesante es que a pesar de que hay una transmisión previa, sí vemos un incremento elevado y sostenido comparado a sus niveles de transmisión, ¿verdad? Sus propios niveles de transmisión cerca de la década del 2000 en la región del Darién. Otro ejemplo del uso de datos serológicos principalmente es el del virus Mayaro, que también es otro alfavirus emergente, o que se cree que tiene el potencial de emergencia. Pues este virus fue descrito por primera vez en la selva de Mayaro, en Trinidad y Tobago, en 1964. Los síntomas de este virus están asociados con fiebre, dolores articulares y musculares y causan también cefalea y erupciones cutáneas. Es muy similar en síntomas a dengue, pero más que todo a chikungunya, que es de hecho su hermano cercano del viejo mundo de África, ¿no? Pero que ya lo tenemos en las Américas. Principalmente Mayaro se transmite por mosquitos del género Hemagogus y eso es interesante porque este es uno de los principales mosquitos vectores de la fiebre amarilla, por ejemplo, y su ciclo se desarrolla, se conoce un poco mejor que Madariaga, por ejemplo,
se desarrolla entre primates no humanos y mosquitos hemagogus y otros mosquitos, ¿no? También se han hecho algunos estudios de competencia vectorial lo que tratan de hacer es que tratan de tomar otros potenciales vectores y en el laboratorio entonces se infectan esos vectores y se ve si tienen la capacidad de transmitir el virus o no. Y aparentemente Mayaro es competente en Aedes aegypti y Aedes albopictus. Albopictus que se encuentra en Latinoamérica o en zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Distribuidas. Y bueno, en los últimos años inclusive ha llegado a zonas templadas en la época de verano, asociado un poquito con lo que es el cambio climático. Pero bueno, el incremento de los brotes de Mayaro en los últimos años en varios países ha despertado la alarma de salud pública en América del Sur y una de las preguntas ha sido, pues, ¿Mayaro tiene alguna posibilidad de emerger y cuál ha sido su comportamiento epidemiológico? Pero nuevamente, este virus ocurre en zonas selváticas donde es muy difícil tener acceso a estudios de corte o acceso a datos longitudinales que te permitan entender la dinámica de transmisión de estos virus. Otro punto importante es que en Haití en el 2016 hubo reporte de casos de Mayaro, lo que nuevamente lanza la alarma de Mayaro como un potencial virus emergente, por lo menos en la zona de las Américas. Y bueno, desde el punto de vista de salud pública, como ya saben, el diagnóstico podría ser un poco complejo, dado que tenemos múltiples virus circulando, no tiene vacunas efectivas y no tiene un tratamiento. Pues en colaboración con varios amigos, pues parte de nuestra idea era revisar qué información disponible hay en la bibliografía acerca de Mayaro y qué datos serológicos nosotros podríamos extraer para describir ese comportamiento epidémico y ver cómo ha sido el comportamiento en las regiones de las Américas, ¿no? En total, nosotros desarrollamos una revisión sistemática para esto, siguiendo los estándares de revisión sistemática, pero bueno, esto es un poco de lo que nosotros encontramos durante esa revisión sistemática al final de 1222, pues excluidos por distintas causas, nosotros encontramos 76 estudios en América Latina reportando datos epidemiológicos de Mayaro. Una cosa es súper interesante, como ya estamos haciendo datos de revisión sistemática, pues nosotros podemos ver que hay un patrón de transmisión diferente en los distintos países que tienen datos epidemiológicos y que han reportado la circulación de Mayaro, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Brasil, cómo esa epidemia de Mayaro parece mantenerse incrementando en algunas zonas de Brasil donde ha sido estudiado el virus. En Colombia también se ve un patrón al incremento, quizás no tan sostenido, pero vemos que también inclusive dentro del mismo país pueden haber cambios, ¿no? Vemos no un patrón epidémico, sino un patrón de una transmisión endémica moderada, ¿verdad? En Ecuador, caída de esa transmisión, pues vemos que al parecer había una transmisión alta y como ha ido cayendo a través del tiempo, patrones endémicos en Guyana, patrones de incremento, disminución y nuevamente incremento en Perú y patrones endémicos de transmisión en Surinam y Trinidad y Tobago. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque primero, cuando nosotros hablamos de emergencias, pues tendríamos que ir pensando, por ejemplo, eh, cuál es el nivel de prevalencia o cuál es el nivel de inmunidad basal que hay en las poblaciones, pero también entender un poco el contexto de que inclusive un mismo virus dependiendo del área, dependiendo de la población, tiene comportamientos distintos, pues nos podría llevar a pensar cuáles son los sitios de mayor transmisión. Y una cosa muy interesante que también nos permite hacer los estudios de fuerza de infección, ajustando datos serológicos eh, provenientes de estudios transversales a la edad, es que nos permiten calcular el número reproductivo básico, ¿no? El R0, conocido como R0. Entonces, utilizando una ecuación muy sencilla a través de los estimados de la fuerza de infección, nosotros podemos estimar y vemos que, por ejemplo, en alguno de los brotes, pues el R0 puede
puede ser bastante elevado y que tiene un rango amplio. ¿Cuáles son las causas de esta variación del R0? Es difícil saber. Sin embargo, también teniendo estos datos nos permite tener un parámetro epidémico que eventualmente frente a una epidemia pudiésemos ajustar y modelar, por ejemplo, cuál sería el curso de una epidemia dada las siguientes condiciones, ¿no? Y estos son datos que no se tenían anteriormente, pero son datos que también podemos extraer de esos estudios transversales. Una cosa importante que mencionar, y nosotros lo ponemos acá, obviamente esto no es que es la panacea, ¿sí? Sino que también, por ejemplo, en el caso de las redes sistemáticas, nosotros estuvimos usando o buscando estudios que utilizan distintas pruebas y esas pruebas obviamente tienen sus limitaciones. Sin embargo, a pesar de las limitaciones y de que todavía no conocemos mucho de los aspectos de estos virus, pues es una información valiosa que nos habla de la epidemiología de estos virus que son pocos conocidos y su potencial epidémico. Bueno, en conclusiones, los estudios transversales de seroprevalencia son estudios de rápida implementación y de bajo costos y que tienen muchos atributos. De hecho, a veces cuando se enseña epidemiología, pues uno habla de que los estudios transversales son los estudios con menos nivel de evidencia, ¿no? Y hasta cierto punto, ¿no? Depende mucho del objetivo y depende del estado de información de lo que nosotros estamos evaluando, ¿no? Y también los niveles de información se construyen a partir de bloques, ¿no? ¿Qué tanto es la información preliminar que me lleva a incrementar esa efectividad o incrementar lo riguroso de los estudios que estoy elaborando, ¿no? Entonces proporcionan una información invaluable, sí, de la frecuencia de una enfermedad, de riesgos, de patrones de transmisión, de muchas cosas, ¿no? Y pueden ser utilizados tanto para reconstruir el patrón epidémico de una enfermedad, pueden dar luces de la magnitud de una epidemia, de la intensidad de transmisión, inclusive pueden funcionar para evaluar, para hacer evaluación de las intervenciones a través del tiempo, ¿no? Además, cosas muy importantes como que este tipo de estudios permiten eh, proporcionar o permiten estimar datos dinámicos como el R0, por ejemplo, que son importantes para establecer intervenciones y para la preparación y respuesta a futuros brotes epidémicos de estos patógenos que están en estudios. Y por eso hay muchas cosas más, ¿no? Los estudios transversales te permiten tener una información que antes no estaba, bueno, con la evolución de la tecnología y de los métodos que hacemos ahora, nos permite conocer un poquito más de esa dinámica y de esa forma de transmisión de estos virus en zonas endémicas o patógenos en zonas endémicas donde ellos pueden emerger, inclusive ver la magnitud de una epidemia. Bueno, con eso creo que, bueno, nada más iba, se me fue, es muy importante mencionar a un montón de gente que, no los voy a mencionar a todos, pero sí quiero poner sus nombres, un montón de gente que ha participado en estos estudios, que de hecho seguimos haciendo y combinando todavía con inclusive estudios de corte, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carrera. Muy, muy interesante la presentación. No sé si el público tiene alguna pregunta para el doctor, pueden realizarla por acá. Si tenemos una por aquí de Priya Patel. Hola, buenos días a todos. Excelente presentación, doctor Jean Paul. ¿Qué lecciones se pueden aprender de la lucha contra otros arbovirus que pueden aplicarse al control del virus Mayaro? Uy, esa es una pregunta bastante difícil, es un poquito como predecir el futuro. Lo primero sería poder pensar en el panorama de dónde podría emerger Mayaro, ¿no? Y una de las cosas interesantes que no mencioné por efectos del tiempo y el objetivo de la presentación es que al final la conclusión
de nosotros de ese estudio era que, si bien es cierto, Mayaro muestra patrones endémicos, son zonas endémicas. De hecho, la lección con fiebre amarilla debería ponerlo en resalto, ¿no? Porque con fiebre amarilla, una de las cosas interesantes en el último brote en Brasil era que no había un ciclo de transmisión urbano, ¿no? Donde intervienen Aedes aegypti y Aedes albopictus, sino que eran más que todo corredores o parches boscosos donde está Hemagogus Hantinominis, que es el principal vector de fiebre amarilla, uno de los principales vectores, pero también de Mayaro, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, es difícil, es difícil saber de qué forma podría emerger si es que emerge, ¿no? También hay algunas preguntas que quedaron de los estudios en Haití, por ejemplo, ellos, hasta donde recuerdo, no tenían primates humanos, ¿no? Entonces, un poquito desconcertante cómo los casos podrían estar en Haití. Es difícil, ¿no? Lo que sí es bueno, o hasta cierto punto una buena noticia, es que por lo menos vamos entendiendo un poquito más de los patógenos antes de que emerjan. Difícil saber cómo atacarlos una vez ellos emerjan y en qué condiciones emergen. Muchas gracias. Suena como predecir un terremoto, ¿verdad? Sí. Muy similar. Juan Castillo hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los planes de vigilancia epidemiológica para la región del Darién? Por ejemplo, ¿cuáles otros virus se estudiarán? ¿Y qué posibilidad hay para implementar estas herramientas de estudio epidemiológico en otras regiones del país? ¿Y cuáles serían esas otras regiones de interés? Claro, en Darién, bueno, si bien es cierto, los estudios transversales dan una información importante, es, es casi que mandatorio luego emigrar, o por decirlo así, evolucionar a establecer estudios de corte, ¿no? E integrado con vigilancia en febriles. Y eso es un poco lo que hemos estado haciendo desde varias iniciativas. Aquí hay varios colaboradores en esos proyectos, pero es establecer un estudio de corte que nos permita no solamente buscar a estos arbovirus que ya hemos buscado por mucho tiempo, sino estar alertas para detectar de forma rápida y expandir el repertorio de virus principalmente, que es mi interés, pero también con disponibilidad a expandirse a otros modelos u otros patógenos. Otras áreas, bueno, áreas fronterizas son muy importantes, y viendo un poco la zona de Bocas del Toro y la zona de Chiriquí, que son zonas donde son muy poco estudiadas y que de hecho compartimos con nuestros hermanos ticos, son zonas que por el efecto de frontera y por el efecto de tener sistemas de vigilancia un poco débiles o cierto nivel de silencio, ahí sería importante implementar este tipo de estudios rápido, por lo menos de cero prevalencia, para tener información de la situación epidemiológica. Muchas gracias. Priya Patel lo felicita por una muy buena presentación. Y tenemos otras preguntas de parte de Inés Gómez. Dice, ¿qué diferencias clave existen entre la interpretación de datos serológicos para enfermedades virales y bacterianas en términos de reconstrucción histórica? Pues de bacterias conozco muy poco, ¿no? Y así que asumir el comportamiento de una bacteria sin un conocimiento tan profundo, me siento un poco limitado en eso. Asumiría que en principio estos modelos podrían aplicarse, ¿no? Y obviamente siempre tomando en consideración las características de cada patógeno. Y la segunda pregunta que veo, ¿cómo afecta la variabilidad genética de los patógenos a la interpretación de los datos serológicos? Eso es una muy buena pregunta. De hecho, eso es parte de un proyecto que estamos adelantando, hace poco financiado, que es no solamente la variabilidad genética, sino que las pruebas serológicas tienen sus limitaciones en términos de reacciones cruzadas, ¿no? Pero esa reacción cruzada también nos habla de fenómenos que están ocurriendo a nivel estructurales o a nivel del mismo virus, que quizás también podría tener una respuesta funcional desde el punto de vista inmunológico. Entonces, este proyecto que estoy desarrollando ahora tiene como objetivo evaluar, por ejemplo, esas respuestas inmunológicas
También buscar zonas donde se pueda, por ejemplo, diferenciar o péptidos que puedan diferenciar de una forma más específica ciertos patógenos, que no haya esa limitación de reacción cruzada, pero también usar la reacción cruzada como una aproximación de inmunidad protectora cruzada, ¿no? Entonces, pueden afectarlos. Hay estudios, por ejemplo, de fuerza de infección en dengue, que tratan de hacer una estratificación por distintos serotipos. No llegan hasta el linaje, pero sí hay sus limitaciones. Y como sabemos, no todos los estudios tienen limitaciones. Y todos los modelos tienen limitaciones, pero algunos de ellos son útiles. Entonces, la importancia acá es entender muy bien la biología del patógeno, cómo están las herramientas diagnósticas avanzadas en términos de identificación serológica y también entender un poco la limitación de los supuestos y las conclusiones cuando uno hace esto. Por eso yo les decía a ustedes con mucho cuidado, si bien es cierto, son interesantes, no son la panacea, ¿no? Hay muchas limitaciones en este estudio que muy bien reflejas con tu pregunta de variabilidad genética, que lleva también a la parte de reacción cruzada y demás. Muchas gracias, doctor Carrera. Yo también tengo una pregunta, pues relacionado a esto. Em, no entendí muy bien, o sea, qué tipo de datos son los que se requieren para calcular esta fuerza de infección. O sea, si es necesario, digamos, recurrir, digamos, a fuentes, qué sé yo, de estudios epidemiológicos, a lo que entiendo, ¿verdad? Si fuera retrospectivo, si el tipo, digamos, de fuentes, si a la hora, digamos, de hacer el modelo, se puede corregir, digamos, porque la fuente, qué sé yo, de los estudios o de los datos es distinta, ¿verdad? En el caso, digamos, de nuestros países es muy común, principalmente con las enfermedades zoonóticas, que en el momento en que existe, digamos, alguna epidemia con respecto a alguna otra enfermedad, entonces se descuida la vigilancia epidemiológica, entonces la calidad de los datos tal vez no es la misma, ¿verdad? Año con año, o si en realidad es necesario siempre estar haciendo esos estudios de cohorte para tal vez asegurarse de cierta manera que la calidad de los datos sea similar. No sé si me di a explicar. Sí, sí le entendí. Eh, bueno, estos son datos de diseños de estudios a nivel poblacional. Y cuando digo nivel poblacional, me refiero que son muestras que sean representativas de la población, seleccionadas de forma aleatoria. No son datos aunque también se podría hacer con datos del sistema de vigilancia, ¿no? Que como bien identifica, tienen sus limitaciones. Ahí el punto de esto es que sí hay limitaciones en términos con las pruebas a veces que se usan y los modelos permiten corregir por el efecto de sensibilidad y especificidad. Ahora está en las pruebas que nosotros utilizamos y esa es una de los llamados de atención, por decirlo de cierta forma, que siempre se hace cuando discutimos esto, es que, por ejemplo, las neutralizaciones no tienen una estimación de sensibilidad y especificidad, ¿sí? Porque son pruebas que se hacen, por ejemplo, para cada virus y cada virus no tiene un gol estándar. Este es el gol estándar. La única forma de evaluarla sería teniendo una corte. Pero ¿cómo voy a hacer una corte si son zonas de difícil acceso, ¿no? Entonces es como un callejón sin salida. Sin embargo, yo creo que a veces como científico y una cosa es la publicación que nos gustaría que esté con el mayor detalle posible de información, pero también hay información que quizás no es perfecta, pero nos da cierto nivel de información que no teníamos sobre un fenómeno, ¿no? Siempre es bueno tomarlo también con pinzas, como decimos en Panamá, ¿no? Con mucho cuidado esta información y las generalizaciones que podemos hacer acerca de. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de parte del público por acá. Vamos a ver. No veo ninguna otra. Entonces, quisiera agradecer a la audiencia, recordarles nuevamente que se suscriban al podcast. Ahí nos pueden encontrar también en redes sociales. Y recordarles también la invitación
al Congreso de Tecnología Médica en la Universidad Latina de Panamá, que se realizará del 21 al 25 de octubre del 2024. Cordialmente invitados y nuevamente agradecerle al doctor Carrera por esta exposición realmente muy interesante y la importancia, ¿verdad?, de seguir la epidemiología utilizando los datos serológicos, aunque a veces son difíciles de obtener, pero que vale la pena. Gracias, muy amables a ustedes por la invitación. Gracias. Buenos días a todos y todas. Feliz fin de semana. Gracias. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.